Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este martes 31 de agosto. Mañana, miércoles 1 de septiembre, comenzará la aplicación de las segundas dosis contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca a personas de entre 40 y 49 años de 18 municipios del interior del estado. Este proceso de vacunación se llevará a cabo de la siguiente manera. Mañana miércoles iniciará en Tixcocop, Temozón, Tzucacap, Timucuy, Temax y Tixpehual. El jueves 2 de septiembre comenzará en las demarcaciones de Teabo, Tixcacalcupul, Tetis, Tamec, Yaxcucul y Telchac Pueblo. El viernes 3 de septiembre arrancará en los municipios de Tecal de Venegas, Tatsiu, Tecom, Telchac Puerto, Tepacán y Tella. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 287 pacientes en hospitales públicos. 54.465 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 62.395. Hoy se detectaron 227 nuevos contagios de coronavirus, 178 en Mérida, 22 en Canacín, 7 en Valladolid, 3 en Chancom, 2 en Ticul y Tizimín, 1 en Bocobá, Cenotillo, Concal, Semul, Citás, Cagua, Motul, Progreso, Tecash, Tecom, Tzucacap, Guayma y 1 foráneo. De los 62.395 casos positivos, 526 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 36.983 personas contagiadas de coronavirus, que viven 10.001 en la zona norte, 9.447 en la zona oriente, 3.488 en la zona centro, 5.337 en la zona sur, 8.710 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 15 fallecimientos. Son 10 mujeres y 5 hombres de un rango de edad de 45 a 86 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, asma, tabaquismo, EPOC, cardiopatía, artritis reumatoide y obesidad. 5 residían en Mérida, 5 en Valladolid, 3 en Motul, 1 en Tizimín y 1 en Junucma. En total, son 5.491 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.152 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 287 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Ese es todo el reporte, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.